Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de su informativo NR Noticias con toda la información de Ecuador y el mundo. Arrancamos nuestros titulares hablando del caso Singue. Sigue dando de qué hablar. Informamos que los procesados por el caso Singue esta semana presentaron ya pruebas a su favor en audiencia. Sería la segunda semana de audiencia consecutiva en la que los abogados de los 15 procesados ya comenzaron a enviar las respectivas documentaciones para demostrar la inocencia de sus defendidos. Pruebas como periciales, pruebas testimoniales y pruebas documentales, pero recordemos que la Fiscalía ya la semana inmediatamente anterior ya mostró sus pruebas también, donde los incrimina de los hechos de corrupción que se cometieron en el caso Singue. En otros titulares les comentamos a ustedes en NR Noticias, más de 120 investigaciones por corrupción en medio de la emergencia decretada a nivel mundial por el COVID-19. Es decir, mientras todos estábamos en confinamiento en nuestras casas, mientras muchos de nosotros perdimos nuestro empleo, mientras algunos no tenían el sustento diario, mientras algunas empresas fueron cerradas y algunos quebraron, los políticos que nosotros mismos hemos elegido estaban haciendo de las suyas, haciendo lo que más saben hacer, corrupción. Les contamos que la mayoría de los casos son por peculado, asociación ilícita, delincuencia organizada, como ya lo conocemos. Además, algunos expedientes involucran a hospitales públicos e incluso prefecturas y municipios. Se habla de sobrecostos. Es decir, cuando se decretó la emergencia del COVID-19, que el gobierno adjudicó algunos ingresos, algunos dineros para poder subsistir, para que el personal médico pudiera tener todos los protocolos de bioseguridad, las mascarillas, para que las personas que se enfermaban de COVID y que eran llevadas a centros asistenciales como UCI, para que estos tuvieran un buen trato, tuvieran una buena cama de cuidados intensivos, tuvieran un buen respirador para poder sobrepasar la emergencia, los bandidos compraban a un precio y vendían, lo metían a otros precios. Es decir, por poner un caso, si una cama de unidad de cuidados intensivos con todos sus dispositivos, con todos sus respiradores artificiales, tenía, por ejemplo, por así decir una cifra, en el mercado un valor cercano a los $15,000, ellos metían un sobrecosto cerca del 1000%, es decir, ponían el sobrecosto 10 veces más de lo que costaba. El ejemplo que les hemos puesto, si por ejemplo una unidad de cuidados intensivos, una camilla con su respirador artificial costaba en el mercado unos $15,000, ellos lo metían por $150,000. Ya vamos a estar ampliando esta noticia aquí en NR Noticias. Pero antes de irnos al desarrollo de las noticias, les vamos a invitar para que le den suscribir a nuestro canal. Suscríbanse, activen la campanilla y denle me gusta a nuestro contenido para poder seguir haciendo más noticias para todos ustedes. Arrancamos entonces en Ecuador. Fiscalía ya presentó las pruebas respectivas ante los tribunales para incriminar a los 15 procesados por el caso Singue. Por su parte, el fiscal Wilson Toainga, en el caso de la diligencia, ya mostró pruebas con las cuales pretende demostrar que la Secretaría de Hidrocarburos, sin presentar ningún tipo de informe ni sustentar nada, licitó la adjudicación para el campo Singue, que está ubicado en la Amazonía. Contó solo con la oferta del consorcio Daigol, la consultoría de servicios petroleros Compañía Limitada Gente Oil. Por su parte, la Fiscalía ya dijo que tiene pruebas con las que buscaría incriminar o demostrar que sí se cometieron actos de corrupción en el caso Singue. Es así que el Estado dice que aproximadamente fueron unos $28 millones el perjuicio que esto le produjo a la nación, al Estado. El delito se habría dado en 2012 usando la Secretaría de Hidrocarburos y DCG. Suscribieron un contrato en prestación de servicios para la exploración y explotación del campo Singue, como ya lo hemos explicado. Entre los procesados, recordemos, están el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros Carlos Pareja, Yanuseli y Wilson Pastor. Además del abogado Glass, Israel Montenegro, que es el abogado de Glass, dijo que tras afirmar que como no se ha demostrado nada en su contra, es decir, en contra de Jorge Glass, el cliente no presentará ninguna prueba. Es decir, no me investigan, no hay pruebas, no voy tampoco a dar testimonios ni a mostrar, no tengo por qué mostrar allá en la Fiscalía ningún tipo de pruebas.
Pero no está de más, señor Glass, que, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Si usted sabe que está limpio y no tiene nada que ver con estos casos de los que se les acusa, pues presente las pruebas si las tiene y demuestre de esta manera su inocencia. Seguimos hablando entonces de las noticias del caso Zingue. Hablamos también sobre los otros procesados, que son Mayra Albuja del Ministerio de Energía y los recursos no renovables. Señaló que en 2013 a 2016 los ingresos estatales del bloque Zingue son de unos 132 millones de dólares y que no se han podido recuperar los costos con los que incluye en algunos casos la operación del bloque, y en las próximas semanas los defensores técnicos de los involucrados en el presunto delito de peculado continuarán, como ya lo hemos expresado, con sus descargos. Así que esta semana se conocerán algunos fallos, ya dijo la Fiscalía. En otras noticias, en Ecuador, como ya les indicamos en nuestros titulares, más de 120 investigaciones por corrupción en medio de la emergencia decretada a nivel internacional por el COVID-19. Como les decíamos ahorita, cuando muchos no teníamos ni qué comer, cuando algunos perdieron su empleo, algunos que tenían su microempresa, su emprendimiento, tuvieron que cerrar las puertas 4, 5, 6 meses, se fueron a la quiebra. Esta gente hacía de las suyas. Se destinaron unos dineros que eran para el sector salud, para hospitales y clínicas, quienes debían de una u otra manera estar ahí pendiente a la situación, a las personas que se contagiaban de COVID-19, de las tantas que murieron, los tantos que se han logrado recuperar y los que aún siguen contagiándose. Bueno, se dice que estos dineros eran para la compra de equipos para unidad de cuidados intensivos, lo que se conoce como UCI, y en otros casos era para mascarillas, para la indumentaria que usaban los profesionales de la salud para poder protegerse del virus. Bueno, se habla de que hubo sobrecostos en algunos hospitales y clínicas. Como les decíamos ahorita, cuando un equipo, por así decirlo, con respirador incluido, con camilla de cuidados intensivos, costaba más o menos en el promedio, es un valor más o menos así como para que ustedes entiendan lo que tratamos de decir, más o menos tenía un costo en el mercado de unos $15,000. Estos personajes los metían y facturaban al Estado por cerca de 10 veces lo que costaba. Es decir, si costaba más o menos unos $15,000, ellos metían estos sobrecostos en unos $150,000. Ustedes se pueden imaginar lo que esto significa. Bueno, se habla de que hay peculado, asociación ilícita, delincuencia organizada, y los expedientes involucran a hospitales públicos, prefecturas y municipios donde hubo sobrecostos. Se dice que el próximo 21 de octubre, Lenín Mantilla, el secretario de salud del municipio de Quito, recibirá cargos por posible peculado. Será más o menos a eso de las 10 de la mañana cuando se dé la audiencia. En la formulación de cargos fue solicitada por la fiscal Ruth Amoroso, que investiga posibles irregularidades en la compra de 100,000 pruebas PCR. Las pruebas PCR son esas pruebas rápidas que se utilizaban para cuando las personas presentaban sintomatología asociada al COVID-19, iban a su EPS, a su clínica o a su hospital, se practicaban estas pruebas PCR y pues arrojaban un resultado en unas horas. Bueno, se dice que por cada municipio debía haber, de acuerdo a la cantidad de habitantes, debía haber un suministro de este tipo de pruebas PCR. Pero bueno, nos damos cuenta que también aquí parece ser, presuntamente, no estamos asegurando, son las investigaciones que ya lleva la Fiscalía. Hubo sobrecostos y parece ser que estos dineros fueron a parar a bolsillos de estas personas que estaban encargadas de estos suministros. Durante la emergencia sanitaria, como ya lo indicamos, del COVID-19, el de Mantilla es de uno de los 120 expedientes por los delitos que ya hemos hablado contra la administración pública, derivados de corrupción y abiertos por la Fiscalía en el contexto de la pandemia. Anomalías en la adquisición de insumos médicos, insumos también para atender a los pacientes. De ellos, 109 están en investigación y 11 en instrucción fiscal. Hay al menos 380 personas investigadas, 85 procesadas ya, 55 están detenidos y, según información que dio la fiscal Diana Salazar, el 30 de septiembre del mes pasado,
en el encuentro denominado Fraude y corrupción en tiempos de crisis. En la cita funcionaria, la funcionaria señaló que uno de los principales hallazgos fue que el sistema de contratación en Ecuador es permeable al amparo de la contratación por emergencia. Nos constatamos cómo se realizaron algunos procesos discrecionales que afectaron con sobreprecios al Estado. ¿Y sabe qué va a pasar? Que esa platica va a salir de bolsillo nuestro, porque esta platica que es defalcada nos toca pagarla a nosotros a través de los impuestos. Esperemos que estas personas puedan probar que no tienen nada que ver con esto y que podamos dormir tranquilos de saber que no se nos siguen robando ni la plata de la salud, ni la plata de la educación, ni la plata que nos llega a tantas personas. Se fueron girados, el gobierno giró a todos los municipios, a los alcaldes, dinero para que regalaran mercados, para que dieran ayudas a las personas más necesitadas en medio de la pandemia causada por el COVID-19. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos le den compartir a nuestra transmisión, a nuestro video. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanilla para que puedan seguir compartiendo más contenido. NR Noticias presentó para todos ustedes. Hasta pronto.